El tema que hoy quiero compartirles lleva como título ¿De qué espíritu sois? La temática de esta enseñanza tiene que ver con qué motivación o con qué espíritu actuamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años, traté una consejería con un matrimonio donde fui a la casa de este matrimonio, de estos hermanos, y habían discutido. Y el esposo, porque la mujer no había hecho las cosas bien, ¿no? O sea, la verdad estaba del lado de él, no había hecho las cosas bien, pero el esposo le había gritado, la había maltratado, la había humillado, pero él decía, yo sé que estoy bien porque ella ha hecho las cosas mal. Entonces yo le enseñé a este hermano que sí es verdad, es justo lo que hace, o sea, el motivo es correcto, digamos, por qué la hermana de repente no cocinó o la hermana no hizo lo que se debió haber hecho, lo que habían quedado. Pero la forma, el espíritu con que lo enseñaba, la manera, la forma en que lo decía, no era de un buen espíritu, no era del espíritu de Dios. Entonces, cuidado cuando hagamos cosas que no tengan como procedencia del espíritu de Dios. Cuando es, por ejemplo, nuestro espíritu, nuestra alma, o cuando de repente sea nuestra ira, nuestro enojo, o por contender. El apóstol Pablo decía, por ejemplo, que a veces muchos predican, pero predican por contienda, ¿no? O sea, no predican el nombre del Señor por simplemente llevar las almas a Él, sino lo hacen por contender, ¿no? Por buscar quién gana, ¿no? Entonces, hermano, cuidado con que de repente lo que hagamos, lo hagamos, pero no con un espíritu bueno, con una buena motivación. Recuerde que la Biblia habla mene tekel uparsin, que quiere decir pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Entonces, hermano, la Biblia habla que un día nuestras motivaciones, nuestro corazón será pesado en balanza. Entonces, vamos al texto, por favor, en Lucas 9:52 al 55. Ahí está el tema, ¿no? El nombre o el título del tema que queremos compartir. No lo he inventado yo. ¿De qué espíritu sois? Eso lo dijo el Señor. Por ejemplo, dice aquí, y envió el Señor mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron, dice, en una aldea de los samaritanos. Entendemos por la palabra en Juan capítulo 4 que samaritanos y judíos no se llevaban. Y mira, dice la Biblia, para hacerle preparativos. Verso 53 dice la Biblia que los samaritanos no recibieron a los mensajeros del Señor, ¿no? Mas no le recibieron, dice la Biblia, no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Como bien hemos dicho, en la Biblia habla que samaritanos, ¿no? Gentiles y también judíos no se llevaban entre sí, entonces no lo recibieron a los discípulos del Señor. Verso 54 dice la Biblia, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, ¿no? Le preguntaron al Señor, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Hasta ahí todo está bien. Me imagino al Señor de repente diciendo, pensando de repente el Señor, ¿no? Estos discípulos quieren hacer caer fuego del cielo como señal para que la gente se convierta. Qué tremendo, ¿no? Pero no era como una señal para que la gente se convierta, para salvar almas, sino, note, dice la Biblia, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y que los consuma? O sea que ellos estaban, los discípulos, Jacobo y Juan, mira estos hermanitos, que la Biblia, digamos, los conoce como los hijos del trueno. O sea, mira el carácter que se manejaban estos hermanos, Jacobo y Juan, que eran conocidos como los hijos del trueno. O sea que tenían un carácter como el relámpago, como el trueno. Cuando se amargaban, causaban destrucción. Cuidado, hermano, no seamos así. Y mira que me incluyo, no seamos así. Porque como ya te he enseñado, yo no vengo de una nube o no vengo encima de una nube a querer enseñarte. La palabra es de doble filo. Es para ti y es para mí. Cuidado con el carácter que nos manejamos, ¿no es cierto? Porque aquí ellos demostraron
que aunque dijeron, ¿no es cierto? De repente llámele celo de Dios. Oh, ¿cómo es posible? Santo, ¿cómo es posible que no reciban a los discípulos, al Señor? ¿Quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y que los matemos, Señor? Entonces, cuidado cuando lo que hagamos no proceda del Espíritu de Dios. Ese es el tema que hoy quiero compartirte. Cuando haces algo, cuando hablas, cuando reaccionas, cuando predicas, ¿en qué espíritu lo haces? ¿Con qué espíritu lo haces? Y vamos a aprender que hay varios espíritus. Vamos a aprender, no solamente está el Espíritu de Dios, hay varios espíritus. Entonces dice la Biblia, como hizo Elías y los consuma, 55. Entonces, dice la palabra de Dios, volviéndose Jesús, ¿no es cierto?, los reprendió. ¿A cuántos el Señor en este tiempo? Disculpen, hermanos. ¿A cuántos el Señor, hermanos, en este tiempo también los reprendería? Imagínense, hermano, ¿cuántos cristianos serían reprendidos por el Señor? ¿No es cierto? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis, aquí viene el título del tema, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Volvamos, por favor, a la diapositiva. Muy bien, entonces, Jesús le dijo a los discípulos, ustedes no saben de qué espíritu sois. Y aquí está el tema, ¿de qué espíritu sois? Entonces, hermano, todo lo que hagamos que sea hecho, hermano, para edificar. Todo lo que hagamos que sea hecho, hermano, digamos, para empujar el reino de Dios, la obra de Dios, mirando a Dios. Todo lo que hagamos que sea hecho, hermano, no mirando a los hombres, sino mirando al Señor. Cuando hagas algo, cuando reacciones, que todo sea, hermano, digamos, en el contexto del Espíritu de Dios. ¿No es cierto? Muy bien. Hay otro texto también para poder involucrarnos y saber que no solamente está el Espíritu de Dios. La Biblia habla de otros espíritus. Mire, 2 de Corintios 11, 4. Vamos para allá. 2 de Corintios 11, 4. Mire lo que dice la Biblia. Porque si viene, decía el apóstol Pablo, alguno predicando a otro Jesús, y como bien decíamos, hay un solo Jesús verdadero, pero a veces se habla de Jesús de una forma no bíblica. Por ejemplo, en estos tiempos se habla mucho, como decíamos, ¿no? Se habla de Jesús, pero diciendo, por ejemplo, no importa, hermano, lo que hagas, no importa lo que de repente cómo vivas. Disculpen, hermanos. Entonces, en estos tiempos, a veces se menciona el nombre de Jesús, pero se lo menciona para hablar cosas que no son bíblicas. Como por ejemplo, se dice, ¿no? No importa, tú solamente cree, ¿no es cierto? Tú crees en Jesús y no importa cómo vivas. Ah, ya, yo tengo de repente, a veces tengo mi querida, yo adultero, yo fornico, pero ya creíste. Sí, ya creía. Ah, eso es lo que importa. Porque basta que creas. A veces hasta usan la Biblia, ¿no? Diciendo, por ejemplo, la salvación no es por obras de la ley. Y a veces, hermano, confunden las obras de la ley con la obediencia al Evangelio, que son dos cosas muy diferentes. Siempre que haya gente que te diga a ti, no, que la salvación no es por obras, fuiste salvo por obras, ¿acaso recibiste el Espíritu por obras? Siempre vas a leer que la Biblia habla ahí de obras de la ley. E indudablemente, hermano, por las obras de la ley, por las ceremonias de la ley, nadie es salvo. La salvación es por Cristo. Pero Cristo en la Biblia
Por eso cuidado con otro Jesús. En la Biblia nos habla, ¿no es cierto?, de la obediencia al Evangelio. Son dos cosas muy diferentes. Las obras de la ley, que hermanos ya nos salvan, eso era en el Antiguo Testamento, y la obediencia al Evangelio, que aquel que ha nacido de nuevo, ¿no es cierto?, es llamado por la palabra a obedecer el Evangelio. No para ser salvo, sino porque ha sido salvo, porque no se puede servir a Dios en la carne. Muy bien, dice la Biblia, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, a un Jesús, pero digamos, sin lo que dice la Biblia, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, nota, habla de otro espíritu, ¿ve? Entonces, hermano, te pueden predicar de repente o te pueden enseñar cosas, pero sin que esté escrito en la palabra de Dios. Y luego dice, hermano, otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado. Ahora, la Biblia habla que hay un solo evangelio, pero lamentablemente hoy se habla, hermanos, pareciera de que hubieran varios evangelios, hermanos, porque se hablan cosas, se enseñan cosas que no son correctas. Hablamos, por ejemplo, de que hoy está muy de moda el decir, bueno, mira, yo no congrego, ¿no es cierto? Yo no congrego, pero yo oro en mi casa yo oro. Ahora, volvamos al evangelio, no a otro evangelio, no a lo que tú crees, no a lo que tú piensas, sino a lo que dice la palabra. ¿Cómo puedes en tu casa orar a Dios y al mismo tiempo desobedecer a ese Dios con lo que dice la palabra? Porque aquel hermano que dice, bueno, yo no congrego, pero en mi casa oro, en mi casa ayuno. ¿Cómo puedes ayunar para Dios y al mismo tiempo desobedecer a Dios? O sea, es ilógico, ¿no es cierto? Es como aquel marido que dice, yo te amo, le dice a la mujer, pero le saca la vuelta. O sea, ¿cómo puedes decir yo te amo y sacarle la vuelta a tu mujer? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo juntamos eso? Es que el marido que engaña va a decir, no, es que lo que pasa es de que es mi forma de amar. No, no, el amor es uno solo. No me saques otros tipos de amor, ¿no? O sea, yo te amo, pero te engaño. Entonces, de la misma forma, hay un evangelio, lo que dice la Biblia. Muy bien, pero aquí hemos leído que habla de otro espíritu. Volvamos a la diapositiva y vamos a entrar, hermano, a ver aquellos espíritus que la Biblia habla, ¿no es cierto? Y ahí viene el tema, ¿no es cierto? ¿De qué espíritu sois? Hablemos del primero, el espíritu de mentira. Vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 19 al 22. Vamos para allá. Primera de Reyes, capítulo 22, del 19 al 22. Muy bien, hermanos. Aquí sí entramos al primer, al primer espíritu, ¿no es cierto? Llamado el espíritu de mentira. Estoy avanzando un poquito rápido porque ya ayer hablábamos un poquito de algo, ¿no es cierto? Y de aquí voy a tratar de terminar esta enseñanza. Muy bien. Dice, vamos a ver aquí una visión que tuvo un profeta ante un rey que, hermano, como decíamos, estaba de más. Ya, hermano, había desagradado a Dios y por ende Dios lo había desechado a este rey. Entonces Dios solamente estaba viendo cómo hacer para que este rey caiga, ¿no es cierto? O sea desechado. Muy bien, y aquí aparece. Entonces, el profeta, ¿no? El profeta dijo, oye pues palabra de Jehová, porque el rey le dijo, habla lo que Dios te dice. A ver, habla, pues si Dios te habla, habla lo que Dios te dice. Entonces el profeta le dijo, ¿quieres oír palabra de Dios, oh rey desobediente? Muy bien, ya. Yo te voy a dar palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado. Mira qué privilegio era del profeta. Yo vi a Jehová sentado en su trono, dice la Biblia. Y vi a todo el ejército de los cielos que estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Qué tremendo, hermano. El profeta vio a Jehová sentado en su trono y a todo el ejército de ángeles en el cielo. Y dice, y Jehová dijo, Jehová preguntó en su trono, ¿quién inducirá? ¿Quién
moverá? ¿Quién hará? ¿No es cierto? Dice la Biblia, a Acab. Este era el rey desobediente. ¿Quién inducirá a Acab para que suba y para que caiga? Qué tremendo, hermano. Jehová dijo, no, ¿quién engañará a este rey? Porque me ha desobedecido para que caiga. Dice, en Ramot de Galad. Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. 21. Y dice la Biblia que salió un espíritu, ¿no? La pregunta es, ¿era un ángel? ¿Quién era este espíritu? No, porque el profeta vio a Jehová en el cielo, sentado en su trono, rodeado de ángeles. Pero dice que salió un espíritu. Ahorita vamos a ver eso. Y se puso delante de Jehová y le dijo, yo lo induciré, yo lo engañaré. Y Jehová le dijo, ¿y cómo lo harás? Verso 22. Y el espíritu le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira. Primer espíritu que vamos a estudiar el día de hoy. Espíritu de mentira. Entonces cuidado con el espíritu de mentira. Seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Y él dijo, y Jehová le dijo, muy bien, lo inducirás y lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Vamos al verso 21, por favor. Este versículo, hermano, este versículo. Salió un espíritu. ¿Qué espíritu era? Vamos a usar el programa que yo tengo, hermanos, para poder estudiar juntamente con ustedes este espíritu en otra versión, ¿no es cierto? Este espíritu, ¿qué espíritu era? Muy bien, entonces el versículo es, ¿no es cierto? Es Primera de Reyes 22, 21. Vamos para allá, mis queridos hermanos, y como ustedes saben, lo hago de esta manera para que ustedes también aprendan. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 21. Muy bien, dice la palabra de Dios. Estamos leyendo aquí, hermanos, en la Reina Valera. Dice, y salió un espíritu. La pregunta, muy bien, acá está. Dice, y salió un espíritu, ¿es cierto? Y dijo, seré espíritu de mentira. Pero ¿cómo un ángel se va a hacer pasar por espíritu de mentira? ¿No es cierto? Porque dice que estaba Jehová sentado en su trono y alrededor había ángeles. Y dice que salió un espíritu. Y le dijo al Señor, yo seré un espíritu de mentira. Entonces me fui a una versión más antigua que Reina y Valera, una versión confiable. Yo aquí tengo versiones muy confiables, hermano. Entonces me fui acá a la Biblia, ¿no es cierto? A la Biblia de oro, que es una Biblia antigua, Torres Amat. Aquí está. Y entonces descubrí lo siguiente. Mire cómo dice, hermanos. Dice la palabra, mas salió del abismo. Es como que Jehová estaba reunido con los ángeles, pero Dios permitió que del abismo saliera un espíritu maligno, dice, ¿no? Del abismo. Interesante es que en los tiempos tribulacionarios, la Biblia tiene mucho que ver con el abismo, ¿no? Porque de ahí saldrán demonios y bueno, ya hemos estudiado todo eso. Y dice, mas salió del abismo el espíritu maligno y se presentó al Señor diciendo, yo lo engañaré. Ahora sí, ya entendemos, ¿no? Fue un espíritu que salió del abismo y se propuso para trabajar para Dios. Yo lo engañaré si me lo permites, ¿no? Porque ni el diablo, ni tampoco ningún demonio puede hacer nada si no lo permite Dios. Le preguntó el Señor, ¿y cómo lo harás? ¿De qué manera lo harás? Y el espíritu le dijo, saldré y seré un espíritu mentiroso. Muy bien, salgamos por favor, mis queridos y amados hermanos. Entonces, volvamos por favor a la diapositiva. Mira qué tremendo. Salió un espíritu, hermano, del abismo y se presentó ante el Señor y le dijo, mi Señor, si tú me lo permites, yo seré un espíritu de mentira. ¿No es cierto? Un espíritu mentiroso. Entonces, cuidado con ese espíritu, hermanos. Cuidado con ese espíritu que a veces puede venir como una idea y viene y miente. Mira, permíteme dar dos ejemplos referentes a este espíritu mentiroso. Este espíritu mentiroso puede, hermano, estar fluyendo de repente a alguien que igualito congrega, pero es mentiroso.
Va a la célula, pero es mentiroso. De repente hasta tiene cargo de líder, pero es mentiroso. Y a veces se hace una costumbre y con facilidad mientes. A veces el decir, no, yo mañana voy, y no vas. ¿Qué es eso, hermano? Eso no está bien. Dice la palabra que tu sí sea sí y que tu no sea no. Es asunto de, por ejemplo, a ver, ¿qué hora es? Ya, son las 9, a las 10 te llamo. Llega a las 10 y ni llamas, ni tampoco vas donde el miembro que has quedado, el hermano que has quedado. No, eso no está bien, hermano. No, ya, hoy ya que ya estamos, miércoles, ¿no? Ya, el jueves, no, el viernes yo mismo voy a tu casa y te llevo tu plata. Llega el día viernes, te desapareces, apagas el celular. ¿Qué es eso, mi hermano? Espíritu de mentira, cuidado. Porque según la Biblia, ¿no es cierto? Ese rey, ¿no es cierto? Era un rey permitido por Dios. Pero según la Biblia, después de que ese espíritu de mentira entró, en el sentido de que lo engañó, vino la caída. Entonces, cuidado, hermano, cuidado. Nosotros como cristianos no podemos estar, hermano, mintiendo, no podemos estar estafando, no podemos estar, hermano, haciendo cosas incorrectas. Entonces, cuidado con la mentira. La Biblia dice que el padre de toda mentira es el diablo. El diablo es el padre de toda mentira. Cuando tú ves un mentiroso, ese es como un hijito, ¿no? Un hijito del maligno. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo es la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Siempre habla verdad. Yo a mis hijos les enseño. Siempre a ellos yo les enseño. Rompes algo y yo te pregunto, ¿qué pasó? Dime, yo papá lo rompí. Y ya, está bien, de repente me podré de repente decir, no, que, mira lo que pasó, pero ni te voy a pegar. Pero si yo te digo a ti, ¿qué pasó? Y tú no sé, o me mientes, entonces yo te voy a castigar, ¿no es cierto? Te voy a castigar no tanto por lo que hiciste, sino por la mentira. Entonces, cuidado con la mentira, mis queridos hermanos, porque si yo, que amo a mis hijos, ¿no es cierto? Y siendo un padre imperfecto, tengo ese celo de criarlos de esa manera, cuanto más nuestro Padre, que es perfecto, no querrá que seamos mentirosos. Entonces, cristianos, cuidado con el espíritu de mentira, con estar hablando, con estar diciendo, y no cumplir tu palabra, ¿no es cierto? Cuidado, la mentira no es de Dios, ¿no es cierto? Viene a cobrarte de repente el que siempre te cobra, el señor de la moto, el señor del colchón, viene a cobrarte, y estás, no, dile que me fui de viaje. Dile que, no, hermano, baja y dile, dame unos días más. Siempre, hermano, evita la mentira. Cuidado con el espíritu de mentira. Un segundo ejemplo que puedo darte es el pecado oculto. El pecado oculto también es una forma de mentir. Porque ahí no es que digas algo, ¿no es cierto? Y estás mintiendo. Ahí es que no estás diciendo la verdad. Es la otra parte, ¿no es cierto? Entonces, cuidado con el pecado oculto. Por ejemplo, si estás haciendo algo incorrecto y no buscas ayuda, no confiesas tu pecado, como dice la Biblia, estás viviendo una mentira. ¿Y qué viene después del espíritu de mentira? ¿Qué viene? La caída. ¿No? Porque dijo el espíritu de mentira, yo lo engañaré para que caiga. Y efectivamente, hermano, ese rey fue engañado y cayó, fracasó. Entonces, cuidado con la mentira, hermano. Cuidado con la mentira. Preferible decir, lo siento, no pude, me olvidé, ay, lo lamento, o ver la forma cómo retribuir. Pero dejemos de estar pretendiendo quedar bien con todo el mundo y mentir, ¿no es cierto? No es correcto. Yo siempre les hablo a ustedes, hermano, de hace muchos años participé de una reunión de algunos pastores que son los más conocidos de las iglesias más grandes aquí en Lima y Callao. Estuve en una reunión puerta cerrada, fui invitado y estuve en esa reunión, más o menos habrán sido unos 10 a 12 pastores. Y bueno, estuve ahí, recuerdo, en esa reunión y recuerdo de que había un pastor que se estaba lanzando como presidente del Perú, Y este pastor vino a este amigo pastor que me invitó para decirle, quiero que votes por mí. Vota por mí porque tienes una iglesia grande, vota por mí porque yo quiero ser presidente del Perú.
Y recuerdo, hermano, qué impresionante, me quedé con la boca abierta, que este pastor, ¿no es cierto? Este pastor amigo le respondió a este pastor que quería ser presidente, le dijo, ya está bien, yo voy a votar por ti, no te preocupes, yo voy a votar por ti y voy a animar a mi iglesia para que vote por ti, le dijo, ¿no? Pero te quiero hacer una pregunta primero, le dijo. Entonces, el pastor, ¿no es cierto?, que vino a decirle que vote por él para ser presidente, le dijo, ya está bien, como ya me dijiste que vas a votar por mí, estoy contento, ¿qué pregunta me quieres hacer? Y este amigo pastor que me invitó, le dijo, hace muchos años yo fui a buscarte cuando yo quería ser congresista y te pedí que votes por mí. Te pregunto, ¿votaste por mí? ¿Me apoyaste? Hermano, estábamos en una reunión de verdad, hermano, de puros pastores de iglesias muy grandes, hermano. Y recuerdo, hermano, que este pastor al que le hicieron la pregunta se quedó frío, lo miró al pastor que le hizo la pregunta, cuando yo quise ser congresista y te pedí ayuda, ¿votaste por mí? Se quedó unos segundos pensando, se sonrió y le respondió, ¿de verdad, pastor? ¿Quieres que te responda? Sí, de verdad, no voté por ti. No voté por ti. Y el pastor que le preguntó, le dijo, se paró y le dijo, no te preocupes, pastor, eso es lo que yo quería saber. Pero yo voy a votar por ti y voy a animar a la iglesia también. Pero yo me quedé así, con la boca abierta. ¿Sabes por qué, hermano? Porque en aquellos años que yo estaba recién en mis pininos para empezar, yo pensé dentro de mí, si a mí me hubiera preguntado, ¿no es cierto?, quedar mal con todos los siervos de iglesias grandes, qué vergüenza que yo venga a pedir ayuda y cuando me pregunten quedar como un desconsiderado. Yo humanamente en aquel tiempo dije, yo hubiera dicho, dentro de mí hubiera dicho, perdóname, Señor, y luego hubiera dicho, sí, pastor, yo voté por ti. Pero mira la integridad que tenía este pastor de decir, yo no voté por ti, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te quiero enseñar aquí? Que no importa el problema cuán grande sea, no importa que quedes en vergüenza, como quedó en vergüenza este pastor, no importa, hermano, el caso cuán grande sea, siempre di la verdad, siempre digamos la verdad. Amén, hermano, dale fuertes palmas al nombre del Señor mientras que me permites tomar un poquito de agua que no sé qué ha pasado. Amén. Gloria a Dios. Está la líder del cafecito. Muy bien, hermano. Hay un espíritu de mentira. Cuidado con hablar mentira, ¿no es cierto? Y cuidado también con el pecado oculto, que es una mentira. Vamos a ver en este mismo espíritu de mentira, vamos a ver otro versículo. 1 Timoteo 4.1. Vamos para allá. 1 Timoteo 4.1. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Amén. Muchas gracias, mi líder. Muy bien, hermanos. Yo no sé usted, hermano, pero mi familia, para mí, no solamente es familia cristiana. Mi familia, para mí, es mi equipo. Yo como padre formo a mi hija mayor, formo a la menor. El papita va creciendo, luego lo voy a formar a él. De mi familia yo hago un equipo. Entonces yo animo a todos mis coordinadores, encargados de anexos, a todos mis líderes y a todos mis miembros a que hagan de su familia un equipo. Un equipo. Enséñales para que todos participen y todos trabajemos en la obra de Dios. Mira lo que dice la palabra. Pero el Espíritu dice, ya hemos hablado que el Espíritu habla, no es una corriente como dicen los mendigos de Jehová. Pero el Espíritu dice claramente, ya hemos enseñado también que el Espíritu no se esconde, ¿no? Cuando Dios habla claro, así es Dios. Claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe y nadie se puede divorciar si no estuvo casado. ¿No es cierto? Apostatarán de la fe escuchando
a espíritus engañadores, o sea, espíritus mentirosos. Mira qué tremendo. Volvamos por favor a la diapositiva. Entonces, ¿hay un espíritu de mentira? Sí, mis queridos hermanos. Cuidado con ese espíritu de mentira. Vamos a ver el segundo espíritu, por favor. Vamos, hermanos. Segundo espíritu, el espíritu de inmundicia. ¡Ah, qué tremendo! ¿Dónde se encuentra este espíritu, el espíritu de inmundicia? Zacarías capítulo 13, verso 2. Vamos para allá, por favor. Zacarías capítulo 13, verso 2. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en Zacarías 13:2. Dice la Biblia, y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra, dice el Señor, a los profetas, hablando de los profetas mentirosos, y también al espíritu de inmundicia. Volvamos por favor a la diapositiva. Entonces, atento por acá, hay un espíritu de inmundicia. Vamos a ver esta diapositiva en la pantalla, por favor. Vamos a verlo en la pantalla para explicarlo de una manera muy correcta y de una manera muy buena. ¿Es cierto? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, de qué espíritu sois. Es el tema de hoy. Aquí estamos viendo el logo de nuestra... Padre Santo, este no es el tema. Muy bien. Entonces, primer espíritu, el espíritu de mentira. Cuidado, hermano, no seas mentiroso. Hermana, cuidado con el pecado oculto. Este espíritu tiene como función hacer caer. Y comenzamos a mentir y caemos. Segundo espíritu, el espíritu de inmundicia, el espíritu de adivinación, el espíritu del mundo, el espíritu del anticristo y el espíritu de error. Entonces vamos a ver hoy el espíritu de inmundicia, Zacarías 13:2. Entonces, como ya lo hemos leído, la Biblia habla, el Señor dice en su palabra, y en aquel día yo voy a erradicar el espíritu de inmundicia. ¿Qué significa esa palabra, hermano? Inmundicia. Mira, la palabra inmundo es lo contrario de algo puro. La Biblia dice, hermano, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, hay un espíritu que se mueve para ensuciar tu corazón. La Biblia dice en Timoteo, consérvate puro. Entonces, debemos de cada día conservar puro nuestro corazón, de no guardar rencor contra nadie, de no guardar resentimientos contra nadie. La Biblia dice, airaos, porque humanamente nos podemos amargar de algo, pero no pequéis, dice la Biblia. Ahora, ¿cómo hago para no pecar? Que no se ponga el sol y que siga tu enojo, dice la Biblia. Así dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, cuidado con el espíritu de inmundicia en el matrimonio, con el adulterio. Viene como una inmundicia, una suciedad para el matrimonio. Jóvenes, cuidado con el espíritu de inmundicia, con la fornicación. Cuídate, consérvate puro, joven, consérvate pura, limpia, para el Señor y también para el día en que te cases. ¿No es cierto? Asimismo también, hermanos, el espíritu de inmundicia lo que busca es ensuciar tus vestiduras. La Biblia, por ejemplo, dice, y a su esposa, a nosotros, se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio, puro y resplandeciente, limpio, blanco, puro y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Entonces, pero hay un espíritu de inmundicia que te dice, peca nomás, no pasa nada, peca nomás, no, así nomás, un chiquitín nomás, no pasa nada, tú nadie te va a ver. Hay algunos que tienen este pensamiento, ¿no? Cuando van a hacer algo, por aquí hay célula, por aquí vive el pastor, por aquí un líder que me ve y están mirando a derecha, o están mirando derecha o izquierda, y te olvidas que arriba hay uno que te está mirando, ¿no? Y ese, porque mira, a lo mucho, si alguien te ve,
lo dice a tu pastor. Y a lo mucho tu pastor, a lo mucho te disciplina. A lo mucho, a lo mucho. Pero Dios cuando da, cuando Dios mueve el tapete, hermano, cuando Dios da, duele. Ahora, esto es si eres hijo. Porque dice la Biblia que el padre que ama, corrige. Yo, por ejemplo, al hijo de mi vecino, yo no lo corrijo. No es mi hijo. Cada padre corrige a su hijo. Yo corrijo a mis hijos. Aparte porque los amo a ellos. Entonces, si tú eres hijo y permites la inmundicia en tu vida, Dios te va a dar. Hermano, ¿no es cierto? Pastor, me está amenazando. No, no, no. Te estoy enseñando. Te estoy advirtiendo. Cuando tú estás manejando por la carretera y dice ahí, cuidado, un abismo, precipicio, tú no le dices al letrero, me estás amenazando. No, te está advirtiendo. Entonces no te estoy amenazando, te estoy advirtiendo. Entonces, si eres hijo, el padre que ama, corrige, te va a dar. Ahora, preocúpate cuando pecas y nadie se da cuenta. Preocúpate cuando pecas y puedes dormir tranquilo. Preocúpate cuando tienes pecados ocultos, haces tus movidas, haces tus cosillas y no pasa nada. Todo bien. Hasta inclusive el diablo te hace pensar, eres el engreído de Dios. Como que Él te permite hacer cosas y no pasa nada. Hermano, esos engreídos son los que cuando mueren o cuando el Señor venga, se irán al lago que arde con fuego y azufre. No, hermano, no es... Cuando Dios no, cuando pecas y no pasa nada, no es porque eres el engreído de Dios, es porque tal vez no eres hijo. Tal vez ese hermanito no es hijo, es bastardo. Porque Dios corrige a los hijos. Entonces, hermano, cuidado con la inmundicia. Amén, mis queridos hermanos, cuidado con la inmundicia. De esa forma, hermano, podamos cuidar nuestro corazón. De esa forma, hermano, cada uno de nosotros podamos cuidar nuestro corazón. Como dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, hermano, hay un espíritu de inmundicia, ¿sí? Hay un espíritu de inmundicia. Hoy en día, ves la televisión, hermano. ¿Es cierto? Yo con mi familia debo tener mucho cuidado, hermano. Porque hoy en día, hasta para enseñarte una taza, ¿no? Y las nuevas tazas que están vendiendo aquí, ¿no es cierto? Y te lo dice una mujer en sostén y en truza. ¿Y qué tiene que ver eso, hermano, con la taza? Pero ese es el mundo en que hoy vivimos, buscando corromper tus ojos, corromper tu mente, corromper tu vida. Entonces hay un espíritu de inmundicia. Pero dice la Biblia también que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos anhela celosamente. O sea, el Espíritu Santo en ti produce santidad. El Espíritu Santo te lleva a la santidad. Pero hay un espíritu de inmundicia. Así que, mis queridos hermanos, busquemos a Dios para que cada día seamos cuidados de eso. Tercero, y ya en el tercero nos quedamos. Existe un espíritu de adivinación. Vamos a verlo. Hechos 16:16. Vamos para allá. Hay también un espíritu de adivinación. Mira lo que dice la palabra de Dios. Aconteció que, acá está hablando Pablo, aconteció, dice Pablo, que mientras que íbamos a la oración, ¿no? Qué lindo, amado hermano. Qué lindo porque, mira, lo que pasó, pasó, pero iban a la oración. Ahora, ¿qué pasará con los hermanos que le ocurra esto, pero no oran? Es peor, pues, hermano. Mira, Pablo dice, aconteció que mientras que íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. O sea, está el Espíritu Santo, hay un espíritu de mentira, hay un espíritu de error, hay un espíritu del mundo, el espíritu del anticristo, hay un espíritu de adivinación. Entonces, hermano, una de las cosas que más tenemos nosotros que orar como creyentes es, Señor, dame discernimiento.
Discernimiento, Señor. Yo quiero discernir. Yo quiero saber cuándo algo viene de ti, cuándo algo no viene de ti, cuándo algo es tu espíritu hablándome y cuándo algo, Señor, es mi carne, es mi impulso, es mi carácter, o Señor, o es un espíritu que no viene de ti, Padre. Dice la Biblia que había una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. A ver, esta muchacha era una adivinadora. Esta palabra, espíritu de adivinación, en el griego original, habla también de un espíritu llamado pitón, que es como una culebra, una serpiente venenosa. Así es esto, hermano. Ahora, debemos de cuidarnos, hermano, de no caer en esto. Mire, escúcheme bien. Una cosa es el don de profecía, o cuando Dios habla con un propósito para salvación, y otra cosa es, hermano, andar adivinando por ahí. Lamentablemente, en estos tiempos se ha ensuciado el don de profecía, o se ha, digamos, malinterpretado el oficio del profeta, hermano, pretendiendo creer de que está solamente para adivinar, y no nada que ver con eso, hermano. Mira, Dios ha hablado en muchas congregaciones antes que esta pandemia llegue. Dios ha hablado en muchas congregaciones. En nuestra congregación, por ejemplo, Dios comenzó a hablar en sueños. Desde el primer día, hermano, de este año, hablamos mucho de los días finales, de escatología y muchas cosas más. Dios habla, amado hermano. Dios es real, pero el Espíritu de Dios no es un espíritu adivinador. Entonces, hermano, pero lamentablemente en muchos lugares se tiene como que hermanos que dicen, no, a mí Dios me usa, no, yo tengo el Espíritu de Dios. A ver, hoy día has comido ceviche, ¿sí o no? Di la verdad, has comido ceviche. Hermano, y para saber que un hermano ha comido ceviche no se necesita un espíritu de adivinación. Basta olerle solamente, hermano, la cebolla. Mas sin embargo, hay mucha gente que está buscando, tu hijo será varón, será varón, te lo digo yo, va a ser varón. Luego nace el hijo de la sierva, otra mujer. Entonces, ¿dónde quedó la palabra que será varón? O si no, por ejemplo, comienzan a decir, comienzan a querer adivinar. No es querer adivinar, hermano, es cuando Dios quiera hablar, cuando Dios quiera hablar. Yo aconsejo mucho a los hermanos que tienen este don de profecía en nuestra iglesia, ¿no es cierto? Yo aconsejo mucho que cuando un hermano, por ejemplo, venga y se te pare enfrente, a ver, órame, ¿qué me dice Dios? ¿Qué me dice Dios? Métele un bibliazo en la cabeza, ¿no? ¿Quieres que Dios te hable? Sí, ya, pum, toma ahí, lee la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. ¿Por qué? Porque, hermano, escúchame bien, los que tienen el don de profecía no es que te leen la mano, o no es de que en el momento ellos pueden dominar, o ellos pueden torcerle el brazo a Dios para que Dios hable algo. Dios habla cuando a Él se le da la gana, hermano. Entonces, un don de profecía no es don de adivinación, hermano. No es don de adivinación. Pero en muchos lugares a hermanitos que andan adivinando cosas, se les llama hermanos con el don de profecía. Esta muchacha tenía el don de adivinación, el espíritu de adivinación. Entonces no tiene nada que ver, amado hermano, no tiene nada que ver con el don de profecía, ¿no? Aquí luego vemos más adelante que el apóstol Pablo, hermano, digamos, la exhortó, ¿no? El apóstol Pablo la exhortó. Muy posiblemente esta mujer tenía, digamos, cuando hablamos de un espíritu de adivinación, llevándolo al hebreo, no al griego como está escrito, en el contexto hebreo, muy posiblemente esta mujer tenía contacto con espíritus familiares. ¿Qué son los espíritus familiares? Espíritus familiares es lo que hacen hoy en día, usan los brujos, los adivinos, en conectarse con un espíritu que estuvo con la abuela, que estuvo con la madre y que a veces visita a los hijos. Y eso tiene que romperse, amado hermano. Y a veces hay gente que dice, no, que me visitó mi abuelo, que me visitó mi abuela, me habló. Cuidado con esos espíritus familiares que la Biblia habla. Por eso el mandamiento es, no consultéis a los muertos. Ahora,
Acerca de los espíritus familiares, ¿qué más dice la palabra de Dios? Bueno, eso lo daremos ya en otro momento. En otro momento hablaremos de eso y también de muchas cosas más. Por lo pronto, hoy, ya por causa del tiempo, vamos a recapitular. Está el espíritu de mentira, está el espíritu de inmundicia, está el espíritu de adivinación. Vamos terminando. El día de mañana vamos a hablar del espíritu del mundo, del espíritu del anticristo y del espíritu de error. Entonces, pidámosle al Señor discernimiento. Pidámosle al Señor que nos ayude en el nombre de Jesús.